Bueno, tacadón de lujo, tacadón récord de España, 24 carambolas, récord nacional que acaba de hacer el compañero, compatriota catalán Sergio Jiménez en la Copa del Mundo de Ho Chi Minh, Vietnam. Bolón dificilísimo, ¿no? Aquí supongo que buscamos esto, pero vamos, la verdad que está complicadísimo. Pero este jugador, la verdad que es un auténtico maquinón. Le he visto en persona varias veces jugar y es una pasada, la verdad, cómo controla. Veréis que acostumbra a dejarse muy bien las bolas, muchas veces en el medio, en los rincones. Es un jugador que juega bastante flojito, a dejárselas muy bien. Es espectacular. Yo disfruto mucho viendo a este auténtico campeón jugar, ¿no? Bueno, aquí pues yo creo que buscamos esta, a 5 bandas y tal, y la roja pues que sale por aquí, ¿no? Sale por aquí. Y probablemente, pues no sé si la deja aquí en el rincón o simplemente busca la zona de preparación. Vamos a ver. Efectivamente, ¿no? Busca el medio o la zona de preparación. Y dos, ¿no? Pues se dice pronto, ¿no? 24 carambolas. Muchos de nosotros las hacemos en una partida entera, 24 carambolas. Un día malo, pero puede pasar. ¿Nos ha pasado alguna vez? Claro que sí. Y bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a ver. Parece que no le gusta mucho. Un jugador que le gusta pensárselo también, ¿eh? Yo creo que aquí, pues, no sé, pues tienes esta, ¿no? A 5 bandas. Y la blanca, pues hace un recorrido bastante natural, pero claro, aquí hay un choque cuando se cruzan y hay que pensar que la amarilla pase por aquí y la blanca por aquí, ¿no? Creo yo. Yo creo que sí, efectivamente. Y vamos a ver, ¿no? Parece que se deja estar en el rincón, súper bien. Y esta vamos a ver, porque esta es la típica que te queda así y no te gusta un pelo, ¿no? Si te queda la amarilla aquí, pues muy bien, y si te queda aquí, pues fantásticamente bien también, ¿no? Pero la verdad que, disculpad, no le quedó muy bien, ¿no? Yo creo que está forzado a jugar por la blanca, por aquí, y venir para acá, ¿no? Y al final, pues la blanca hace un recorrido muy natural también, viene para acá, y baja para el medio del billar, que recordemos que es la intención, ¿eh? He visto que hace un tiempo que no subía una partida comentada al canal y la verdad que, bueno, es importante también jugar o aprender también el juego posicional, ¿verdad? Cómo se mueven las bolas, no solo numeritos de sistemas y aprender cómo se mueven, ¿no? Muy bien, perfecto. Perfecto, qué bueno eres, tío. La verdad que, como decía, es un espectáculo, ¿eh? Encima, en verlo con tus ojos, delante de tu cara, cuando hace esto delante de tu cara, es impresionante, ¿no? Aquí yo creo que aquí tiene esta, ¿no? Tiene el renversé por aquí, porque esta llegada es muy grande, ¿no? La puedes hacer directa, o la puedes hacer apoyándote por la banda corta, y la roja, pues, dobletea automáticamente, lo que no sé qué va a pasar si se encuentra aquí, ¿no? Creo que pase el primero, eso es. Pasa el primero, la roja se queda automáticamente en buena zona, y encima, pues, como caramboleas por debajo, pues, oye, te queda que ni pintado, ¿verdad? Te queda súper bien. Te queda súper bien y nada, y ahí lleva 5, colocándoselas bien. Aquí una bola para mí muy delicada porque esta llegada, la verdad que solo tienes una opción, que es hacerla directa, y estás muy cerca de la banda larga y acostumbras, por lo menos yo, a cuadrarla un poco, ¿no? Vamos a ver cómo ejecuta. La bola roja pues hace un recorrido bastante natural. De volver así para el medio o para el rincón, depende de lo fuerte que ejecutes. Como decíamos, ¿eh? Este jugador le gusta jugar con la velocidad precisa. Hay algún otro que le gusta, pues igual, jugar así con las bolas más ligeras, un poco más, no diría violentas, pero sí, más ligeras, ¿no? Jugar más rápido. Aquí parece que le está diciendo árbitro, tío, espabila, que tengo aquí un problemilla. Supongo que está mirando si la bola está pegada a la banda. Y dice, sí, lo que tú quieras, ¿no? Porque realmente aquí, como esta llegada es bastante mala, lo que creo que quiere hacer es jugar primero banda y por aquí, ¿no? El tema es la blanca, supongo que la blanca sale primero porque tocará bastante bola. Y dice, a tomar por saco, eso es. Sale primero la blanca. Y aquí, pues, se ve un poco mal, pero hizo 3 bandas. Muy bien, 7 carambolas. Y vamos a ver, esto es una tacada histórica. La verdad que estoy encantado de poder estar narrando y comentando esta espectacular tacada de Sergio. Qué guay, qué bien que la haya podido hacer ahí en la Copa del Mundo de Ho Chi Minh. Se ha clasificado para la fase final. Se clasificó en la fase de grupos de 32. Muy buenas noticias para el jugador catalán y español, ¿no? Aquí, pues, ostras, no sé si va a buscar aquí el renversé, muy justo, ¿eh? La blanca dobletea automática y se queda en el medio, así que es fantástico. Pero este punto es difícil, aunque no hay una jugada mejor, ¿eh? Yo creo que solo tienes el renversé, Sergio, efectivamente.
Sí, lo hizo, sí, lo hizo perfectamente. Caso raro en el que te las dejas en el medio y te queda un buen problemón. Le queda un problema aquí. Y vamos a ver cómo soluciona, ¿no? Porque la verdad que, no veo nada. Por aquí esto lo veo muy complicado porque tienes que buscar el doble rincón y yo creo que ni entra porque este es el... Pensaba que era el 3, pero es el 4. Así que no veo qué puede hacer. La verdad, ostras, esto lo veo muy complicado. No sé si... Igual está buscando el ataque de corrido para venir para aquí, ¿no? Pero la verdad que es muy complicado. Una ejecución muy precisa. Vamos a ver. Efectivamente, ¿no? Wow, qué bien. ¡Guau! Muy bien, muy bien. Genial. Genial, genial, ostras. Ostras, qué difícil. Una bola muy difícil, la verdad. De ejecución la hizo por poco, pero la hizo bien. Y además la blanca, pues muy interesante, ¿no? Aunque evidentemente aquí te centras en hacer el punto y te dejas de la segunda bola. Pero si ejecutas fuerte, pues vuelve por aquí. Y la verdad que la llevas un poco al medio. Bueno, le quedó por aquí. Y no estuvo nada mal, la verdad, ¿no? Vamos a ver aquí cómo ejecuta. Vamos a ver si hace 3 bandas o 5. Probablemente 5, ¿no? Y con la blanca, ¿qué hacemos? Con la blanca, pues intentamos que venga por aquí y nosotros por detrás, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Pues no, parece que la hace a 5, la juega más baja. Oye, la hace a 3, perdón, no a 5. Me estoy liando ya. Porque si no, igual sí que tenías más problemas de tastas, ¿no? Porque, claro, la blanca pasa por aquí. Mira, muy interesante, voy aprendiendo yo mientras narro. La tuya por aquí y la otra por allá, ¿no? Y si no, pues igual se encuentran por aquí. Muy interesante. Muy interesante, ¿no? Aquí, probablemente un pase bola, sabemos, ¿eh? La roja, pues, va y viene. Y acostumbras a dejarla por aquí. Y tú, pues, haces esta, ¿no? Quedarte cerquita de la blanca, porque si te quedas cerca de la blanca, la roja, pues la envías aquí, a este rinconcito, la roja. Te quedas cerca de la blanca y te queda, pues, habitualmente... Juega muy flojito, para mi gusto juega muy flojo, pero mira. Se la deja en el medio, perfecto. Yo hubiera sido más de llevarla más para acá. Y otros jugadores como Merckx o como Codrón que juegan así más ligero, pues creo que también, pero Sergio... Jugar así flojito, delicado, me encanta su estilo. Y ahora pues vamos a ver, yo creo que pues la vemos todos, ¿no? Yo la veo, tú la ves, esta vuelve al medio del billar y nosotros hacemos la cabaña o el cajón a 3 bandas justas y a quedarnos cerquita de la blanca a un palmo más o menos, 15-20 centímetros, mira. Como si se las colocara con las manos, ¿no? Le va a quedar otra, seguramente. Y vamos a ver, ¿no? 12 lleva ya, le quedan 12 más, se dice pronto. 12 ya es el tacadón, perdón, del año para nosotros, o sea, es increíble. Y le quedan 12 más, ¿no? Espectacular. Y aquí, pues bueno, pues a ver qué hacemos aquí, ¿no? No lo tengo muy claro. No tengo muy claro si va a ejecutar aquí para venir por acá. Y con la roja a ver qué hacemos, ¿no? Probablemente pues la llevamos por aquí y la dejamos en la posición aquí de preparación para una rodada. Probablemente sí, ¿no? Sí, le entraba bien. No tenía yo muy clara esta línea porque desde esta cámara pues se ve, la verdad que un poco mal, un poco por decir muy mal, se ve fatal. Pero la verdad que sí, era una bola muy factible y la hizo muy bien, la verdad. La colocó perfecta, la roja la llevó para acá. A pedir de boca, fantástico. ¿Y qué más hacemos, no? Pues aquí no puedes tocar mucha bola de la blanca, pero bueno, pues tocas poquita, ¿no? Vienes por aquí y esta, pues te la dejas aquí en el medio otra vez, ¿no? Yo creo que es bastante automática esta. Vamos a ver, ¿no? Poquita bolita, dejarse la blanca en el medio, bastante rotación, exactamente. Llegar por aquí y a ver qué nos queda después, ¿no? Las 3 bolas en el medio probablemente. Muy bien. Efectivamente. Mala suerte con el caramboleo, ya sabemos, ¿eh? La forma con la que tocamos la bola 3, disculpad, la verdad que no la podemos controlar, así que, bueno, esto es un poco fortuito, pero bueno, hizo lo que tenía que hacer, ¿eh? Se dejó las 3 bolas en el medio del billar, perfecto. Y ahora veremos, ¿eh? Como veis, 3-4 puntos en los que la toca suavecita, se la deja siempre en el medio, fantástico, me encanta. Qué buen jugador es Sergio Jiménez. Aquí, pues, la verdad, ¿no? Yo la veo, tú la ves. Pero aquí yo intentaría igual jugar un poco fuerte. ¿Por qué? Porque si juegas flojo, te las empujas las 2 para acá y te dejas un buen problema. Así que yo creo que juega un poco vivo, eso es, para
intentar sacarlas aquí un poco, porque si no te puedes dejar un buen problema, un buen pastel, ¿no? Aunque bueno, creo que se lo dejó bastante bien. Yo creo que aquí tiene, mira, tiene esta, ¿vale? ¡Pum! La roja se va, dice, ahora, me voy por aquí. Y tú caramboleas y te dejas las bolas aquí. Y luego, evidentemente, pues la que estamos viendo que es esta, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa si hacemos esta? Pues que la blanca cataclash, y si no, si tocas más bola, pues igual cataclash, ¿no? Entonces tienes que mirar muy bien. Yo creo que está mirando esta línea, dice, bueno, pues yo llego al 40, 70, 30, más o menos, en proyección. Intentará que la blanca dobletee por aquí, pero evidentemente sin hacerle tas o besito a la roja, ¿no? Vale, perfecto, muy bien colocada, carambolea por aquí, envía la roja hacia el medio del billar, perfecto, y se abre el juego, genial. Se abre el juego, bueno, le quedó o algo un poco complicado, bola similar, un cajón o cabaña largo, veniendo por acá y la blanca dobletea, o juegas poca bola, que es lo que creo que está jugando por aquí, pero la blanca, ¿qué haces, no? Porque la blanca, ojo, que se viene aquí, ¿eh? Aquí no dejamos la blanca, Sergio. Que te tenga que decir yo esto, tío, que eres mucho más bueno que yo, no puede ser. Ahí no puedes dejar la blanca. Sergio, no podemos dejar la blanca ahí, ¿eh? Esto aquí es malo, ya sabemos, preparar aquí es muy malo. Aunque bueno, la dejó fuera de la zona, súper bien dibujada, que acabo de dibujar, como podéis ver. Y la verdad que igual aún tiene algo, ¿no? Pero imaginaros si la blanca se queda aquí, ¿no? Pues la verdad que tiene un problema muy importante, pero como está aquí, pues igual aún tiene la opción de jugar por aquí, ¿no? Y que la blanca pues haga 1, 2 y 3 y suba otra vez para acá. Yo creo que va a ser así como va a ejecutar el amigo Sergio. De locos, ¿eh? Esa atacada es una locura, es de locos. Va a ejecutar así. Vamos a ver si ejecuta a 3 o a 5. No puedo ver con este ángulo si puede ir por aquí también. Yo creo que va directo, efectivamente. Muy bien. Y por el ángulo, la blanca, en vez de hacerle 1, 2 y 3, pues lo que le hizo es corta, corta, y otra vez para arriba para ir al rincón, ¿no? Perfecto, se las coloca, ya digo que yo ni con las manos me las coloco igual de bien, o sea que fantástico, ¿no? Aquí, bueno, pues probablemente tiene aquí las 5 bandas, ¿no? ¿Y qué hacemos con la roja? Pues la roja para acá y para acá, ¿no? Yo creo que pasa la blanca primero, luego la roja después, y la llevamos a una zona favorable del medio del billar, aunque tocó muy poca bola. Yo pensaba que tocaría más bola, iría por aquí, aunque igual había aquí tastas, ¿no? Solamente eligió bien, pero claro, ahora si tocas poca bola, la idea es dejártela al rincón, aunque le salió un poco, y la llevó a la zona mala. Así que vamos a ver qué tiene por aquí. 19, difícil criticarle que se deje la bola en la zona mala cuando lleva 19 carambolas, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí siendo un poco quisquillosos y buscando la teoría perfecta, la más buena. Y aquí, pues, no, pues la verdad que está complicado, ¿eh? No sé si tienes aquí para hacer esto, ¿no? ¿O qué? Aquí igual sí, ¿no? Aquí con poco efecto, mira el tiempo, dice, bueno, yo tengo aquí tiempo de sobra, tíos. La roja, pues, igual es bastante automática. Igual la posición no es muy mala, ¿no? Tampoco, la verdad. Que sí. La roja vuelve automáticamente al billar. Parecía peor de este ángulo de lo que era, realmente. Poquito efecto, buscas un poco la mitad, ¿no? Pues del 2 vas al 1 y del 1 vas al 0, ¿no? Mitad y un poco así. Pero vamos, lo que pasa siempre con este chico, que se las deja todas que no veas, ¿no? Increíble, ¿no? Aquí poquita bola, igual. Vamos a ver si es poquita bola por aquí. Y la blanca, ojo que viene otra vez para acá, pero toca poca bola. Así que no sé si se le dejará mal o no. Vamos a ver. No, tocó bastante bola y le quitó efecto, precisamente para evitar lo que decíamos, ¿eh? Aquí no te puedes venir, o sí que tocas más bola, entonces ya vas al rincón y la dejas en una zona perfecta, ¿no? De colocación. Ideal sería que, evidentemente, puestos a pedir, no estuviera enganchado en la banda larga, pero bueno, así pues también no está mal. Siempre tiene, pues aquí está complicado, ¿no? Porque hacer esto, la verdad que es un desastre, ¿no? Así que igual lo que tiene es antes banda por aquí, y buscar o esta o buscar las 5 bandas por debajo. Yo diría 5 bandas porque si no te puedes traer aquí piquito, tienes un beso aquí de la blanca, poca bola, tú pasas primero, efectivamente, 5 bandas, ¿no? Muy bien, algo sé.
5 bandas y luego la otra pasa después. Tú pasas primero, ¡fup! Y la otra pasa después. ¿Y dónde va la bola 2? Es que de verdad que este chico es una auténtica máquina. Lleva 22, madre mía, 22 bolas. Se dice pronto, se dice pronto. 22. El amigo aquí esperando, diciendo, bueno, a ver cuándo me toca. Ha dejado el taco ya ahí, no lo está ni agarrando. Dice, bueno, yo aquí estoy de mero espectador. El caballero V. Tri Nguyen. Seguro que lo he pronunciado fatal. Perdona a los amigos vietnamitas que estén viendo el vídeo. Y bueno, aquí pues, bueno, poca bola, pasas tú primero, luego la roja, ¿no? Y la roja pues automáticamente, ¿para dónde va? Para el rincón. Perfecto. Juega fuerte para buscar las dos posibilidades. Si no la hago por aquí, pues la hago por aquí. Perfecto. Lleva 23. Qué espectáculo. ¿Y con qué criterio, O sea, le queda aquí un poco mal, dice, bueno, pues toco poca bola, pim, 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 a las 5 bandas y la roja me la dejo otra vez en el rincón. El tío es espectacular. Y ahora, pues, parece que es un poco la misma jugada, ¿no? Tocar poca bolita, buscar el recorrido y la blanca, ¿dónde va? La blanca va para acá, Tú lo has visto, yo también. Después de la última bola, pues la verdad que era bastante fácil de ver, ¿no? Y si tocas más bola, porque no afinas mucho, aunque yo creo que ya lo busco así, pues si tocas pocas bolas no hay problema, porque va a zona buena, ¿no? Todo lo que sea esta zona es zona de preparación y esta zona vuelves al medio del billar. O sea, todo lo que sea este recorrido para la bola blanca, pues es muy bueno. Como decía, o al rincón, o a la zona de preparación, o a la zona del medio. Genial. 24 ya. Ya lleva las 24, vamos a ver cómo ejecuta este último tiro del vídeo. A ver, se lo piensa, dice, bueno, a ver qué pasa por aquí. Aquí yo lo que veo es que si tocas poca bola, pues haces esta y la roja viene por aquí, ¿no? Entonces buscas, tú buscas evidentemente esto y la roja y la blanca y la amarilla se pueden encontrar por aquí, ¿no? Efectivamente. Aquí dobleteada. Estupenda tacada de 24 carambolas del compañero Sergio Jiménez, un jugador espectacular y nada, récord de España, ya quedará para la historia.